ya a las 8:37, pues vamos a evaluar el tema que ha ocurrido, un poco no sentencia, en verdad, la decisión que se ha tomado por parte pues del juez Richard Concepción respecto al impedimento de salida de la primera dama de la nación, y junto con ella también a Ilan Heredia, su hermano, y también la amiguísima Rocío Calderón. El tema de la mamá de Nadine Heredia se va a resolver recién el día lunes, en que se evaluará nuevamente este caso. Ahora, que además del impedimento de salida, se han fijado también unas reglas de conducta respecto a lo que se denomina los investigados. No van a poder cambiar de domicilio durante estos 4 meses. Tienen que ir a firmar cada 30 días al juzgado, pues un documento en el que señala que están aquí, y van a tener que pagar cada uno 50.000 soles de caución. Entonces, todo esto, de acuerdo a la primera dama, pues ha sido una medida exagerada. Ha sido así, doctor Julio Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? El doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, se encuentra con nosotros, y también conversaremos vía telefónica con el ex procurador Julio Arbizu. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Rosana, gracias por su gentil invitación. ¿Exagerado o no exagerado? ¿Qué opina usted respecto a esta decisión judicial? A ver, lo puedo dividir en 2 planos muy rápidamente. El plano estrictamente técnico y el plano, si podemos llamarlo, de la realidad jurisdiccional peruana. En el plano estrictamente técnico, yo creo que la medida definitivamente es exagerada. Es decir, una perspectiva académica, un análisis desprovisto de todo apasionamiento político, la medida es exagerada. Porque se trata de una primera dama, porque se trata de una persona que tiene arraigo, porque no he encontrado, por lo menos de lo que conocemos públicamente por los medios de comunicación, yo no he reviso la carpeta fiscal, que haya un elemento nítido de que ella represente un peligro para el proceso. Porque un impedimento de salir del país solo se sustenta en la medida que haya peligro procesal, que la persona se vaya a fugar o vaya a entorpecer la actividad de prueba de manera objetiva, no bajo las reglas de presunciones totalmente gaseosas. Esa es la perspectiva académica, estrictamente jurídica. Ahora, desde una perspectiva distinta a ella, que es el plano de la realidad jurídica en el ámbito nacional, sobre todo la decisión de los magistrados, hay que decir que tristemente hay un abuso, no solo de la prisión preventiva en caso de lavado de activos, sino también de los impedimentos de salida del país. Pero a ver, una persona que durante el proceso, digamos, es cierto que periodísticamente, no en el proceso, ¿no es cierto?, ha mentido, no ha reconocido las famosas agendas, ¿no es cierto? Y no solo eso, o sea, tuvo que reconocerla ya después. Pero además de eso, cuando se le hace la pericia grafotécnica, intenta distorsionar su letra. O sea, habló incluso de preparaciones con expertos, pero ya eso no está aprobado. Pero sí, en el momento de la prueba, intenta, de acuerdo como lo acreditan los peritos, modificar su puño. Entonces, ¿no hay obstruccionismo ahí? A ver, vayamos a la pregunta. ¿Mentir? Es normal. Hay que dejarlo claro. No, pues. No es que sea normal, expliquémoslo bien. Porque hay que comparar los sistemas. En el sistema de justicia nuestro, la declaración del investigado es obligatoria. Y como es obligatorio, es un postulado de defensa. Yo tengo que decir aquello que me beneficie. A diferencia del sistema norteamericano, donde el investigado solo es requerido porque la defensa lo ofrece y por lo tanto presta juramento. Y por lo tanto, obviamente, no puede mentir. Pero en el ámbito nacional, el investigado no tiene esa exigencia. ¿No tiene exigencia de decir la verdad? No tiene exigencia de decir la verdad. Es más, no se le puede... Pero entonces... O sea, ¿por qué? Porque tienes que colaborar para que se diluciden los hechos. A ver, el que tiene la carga de la investigación es el Ministerio Público. Pero si eres interrogado, tienes que responder la verdad. No, el investigado no. Entonces algo está fallando en nuestro sistema de justicia. No, al contrario, es un sistema lo que busca garantizar esta exigencia. Porque si yo quisiese obligar al investigado a decir la verdad... No que se inculpe, pero que diga la verdad. Tendría que no, es su derecho. Vamos a ver qué opina. Guste o no guste, es lo que establece el código. Me ha dejado más preocupada que Ahora, el tema del obstruccionismo que usted ha mencionado, ese no ha sido, por lo menos de lo que he escuchado yo por los medios, no he estado en la audiencia, ese elemento que usted menciona, de haber tratado de distorsionar la letra a efectos de que la pericia respecto en las agendas no se ha vislumbrado, no ha estado en el debate. Y ese sí es un elemento que podría haber sido explotado. Pero si no es explotado por el fiscal, definitivamente no puede ser tomado en consideración. Pero claro, hay más elementos que igual los iremos detallando a lo largo de la entrevista. ¿Qué opina al respecto y también respecto a lo que ha escuchado el ex procurador Julio Arbizu? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Arbizu? Buenos días. Buenos días, Roxana. ¿Cómo estás? Mire, a ver, en resumen, lo que ha dicho el doctor Rodríguez es absolutamente facto. Ahora, ¿es absolutamente, yo, perdón? Estuve atento
a parte de la audiencia, y el argumento del obstruccionismo en relación a la grafía y la posible perturbación que yo hubiera podido suponer, sí fue utilizada por el fiscal. Sin embargo, yo coincido con el doctor Rodríguez en que aquí se tenía que evaluar algo más, es decir, no solamente el obstruccionismo, sino básicamente un arraigo, ¿no? O la ausencia de ese arraigo de la señora Nadine Heredia. Lamentablemente, lo que yo he escuchado, y he escuchado buena parte de la audiencia, ha sido asuntos de fondo. Aquí se han discutido asuntos de fondo y por eso entiendo podría haber generado tu confusión cuando dijiste esto fue una sentencia. Sí. No ha sido una sentencia, aquí se ha analizado básicamente un incidente del expediente, que es un incidente en el que se decidía si la señora Heredia afrontaba el proceso en calidad de comparecencia con la restricción del impedimento de salir del país. Ya, entonces, para estar claros, ¿usted considera que esto es exagerado o no? A ver, nuevamente, yo coincido con el doctor Rodríguez en que técnicamente no se ha probado, o por lo menos no escuché yo que el fiscal dijera contundentemente cuál era la razón para entender que la señora Heredia podía eventualmente perturbar la actividad probatoria o fugar, ¿no? Y alejarse del proceso. Por lo tanto, desde esa perspectiva sí parecería exagerado, ¿no? Ya, bueno, digamos, eso en términos, claro, estrictamente técnicos podría ser, ¿no? Pero digamos, ya en técnicos de seguimiento de todo el caso, más allá de lo que se incorporó, ¿no?, en el proceso, pues como que los indicios de que podrían irse fuera del país a partir del 28 de julio como que están ahí latentes. Es cierto que en sospecha nada más. Sí, eso es cierto, ¿no? Y finalmente, claro, antes, lo recordará el doctor Rodríguez, se utilizaban algunas, digamos, algunos argumentos como que giraban, por ejemplo, en torno al pronóstico de pena, ¿no es cierto? Si hay un pronóstico de pena superior a 4 años, eso podría estar también, ¿no?, condicionando una posible fuga del imputado. Bueno, ha quedado jurisprudencialmente señalado, ¿no?, que incluso para los casos de las restricciones de comparecencia, pues se requiere del arraigo, y en este caso, repito, el fiscal no parece haber señalado alguna evidencia en ese sentido, ¿no? Ya, también me he quedado preocupada con lo que ha compartido con nosotros el doctor Rodríguez, que en los casos de los interrogatorios, en este tipo de procesos penales, pues no es necesario que tú digas la verdad. Hasta tienes, digamos, la posibilidad de mentir, si es que es parte, pues, de tu defensa. Bueno, eso es cierto. Cuando uno es imputado, se entiende que uno tiene incluso la herramienta, tiene como herramienta esa declaración para ejercer una defensa. Mientras, digamos, no te descubran, porque si no, ya habrá alguna sanción. O sea, digamos, me parece, yo estoy sorprendidísima de saber que en nuestro sistema, pues eso está permitido, digamos, a diferencia de lo que puede ser, pues, el sistema estadounidense, ¿no? Es que sí, claro, precisamente porque son sistemas diferentes, ¿no? Y en este caso es distinto, por ejemplo, claro, no es que el imputado no tiene necesariamente que decirlo, no tiene que autoincriminarse ni señalar. Claro, no autoincriminarse, pero tampoco mentir, porque mentir es obstruir. Pero si tú te das cuenta, Roxana, si tú no aceptas los hechos, ¿no es cierto?, siendo que efectivamente los has cometido, pues estás mintiendo de plano. Y eso está permitido en la medida en que se entiende nuevamente que en el despliegue de esa diligencia, que es la declaración indagatoria o instructiva, pues esa persona está ejerciendo ese instrumento. Ya. Ahora, más allá de si el impedimento de salida y a criterio de ustedes podría ser exagerada técnicamente hablando, el caso como tal, ¿sí se está frente a la presentación de un caso, pues, sólido, solvente por parte de la Fiscalía? A ver, yo creo que el Julio caso... Rodríguez.
El caso todavía está incipiente. A pesar de todo lo que se ha aportado, digamos, porque la cartita esta de Hugo Chávez resulta un poco, no sé, extraña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso sí tendría que probarse y por ahí es un poco flojito. ¿No es cierto? Pero está todo lo otro. Es que no es un solo tema de que esté flojo, sino que hay que recordar que el carácter de la investigación en esta etapa que se llama investigación preparatoria es acopiar elementos de convicción que te permitan válidamente iniciar un proceso judicial. Todavía no hay un proceso en términos estrictos hasta que tú no tengas una acusación y vayas donde un juez a actuar pruebas. Lo que se está haciendo es acopiar elementos de convicción. Ahora, que te permitan luego iniciar esta investigación ya preliminar en la que vas a poder... La acusación. Pero que te permita... No, claro, y además que te permita así pues poder levantar secreto bancario. Obviamente. Y todo eso. O sea, eso debería darse. Pero ¿por qué no le parece solvente? O sea, todas estas cuentas que se han abierto, los colaboradores eficaces, la madre y la amiga han dicho, abrí la cuenta a pedido de Nadine para que lleguen fondos desde Venezuela. No es que no sea... Más las agendas. No es que no sea solvente, es que todavía está incipiente. Todavía no tiene la solvencia suficiente. ¿Por qué? Porque en el delito de lavado de activos, la prueba gravitante, es decir, la prueba medular sobre la cual tiene que aterrizar finalmente una acusación, es un informe de carácter técnico, contable, financiero, que establezca que, en primer lugar, hay un desbalance en el patrimonio del investigado. Pero eso sí se ha acreditado. No existe todavía. Porque hasta ahora no se puede acreditar cómo compró la casa. No existe todavía ese informe técnico. El informe de que de dónde sacaron los 200 y pico mil para comprar la casa cuando ya se acreditó que todos los otros contratos eran simulados. Eso todavía está. El informe técnico no figura en el expediente aún. Todavía no se ha completado. Exitosa. Ese es el eje gravitante. Ahora, hay pues lo que usted dice, hay indicios de que existen pues aportes económicos al patrimonio de Nadine Heredia que tendrían que justificarse, sí, pero eso es lo que se hace en esta etapa. O sea, eso es lo medular. Y ojo, más allá de que yo tenga estos ingresos al patrimonio, yo tengo que acreditar que los mismos provienen de un acto ilícito. Ya, esa parte final sí está todavía polémico, porque yo escucho de posiciones diversas al respecto. Señor Arbizu, doctor Arbizu, ya, ¿usted qué cree? ¿Que sí hay un caso solvente, incipiente, como dice Julio Rodríguez? En todo caso, ¿cuál es su punto de vista? A ver, yo creo que incipiente, quiero entender que el término incipiente ha sido utilizado por el doctor Rodríguez para señalar que en verdad recién estamos empezando el proceso judicial. Claro, pero la cantidad de hechos que se han recogido en verdad te configuran todo un cuadro que apunta pues a presunto lavado de activos. Sí, no tengo ninguna duda. De hecho, los indicios con que se abrió la investigación preliminar eran sumamente contundentes y efectivamente ameritaban esa apertura. Por eso, repito, creo que puedo entender que cuando el doctor Rodríguez habla de un proceso todavía incipiente, se refiere a que recién se ha instaurado la relación judicial, recién se ha empezado el proceso. La prueba que él señala, pues se tendrá que actuar dentro de esa etapa, ¿no? Pero yo sí creo que hay una serie de elementos que podrían llevarnos a pensar que el despliegue, ¿no?, de esta etapa del proceso llevará seguramente a confirmar la comisión el delito. Ahora, esto es bastante delicado. Efectivamente, el tipo penal de lavado de activos exige, si bien no lo exige procesalmente para la investigación, sí exige para una condena eventualmente la identificación del delito precedente, y hasta ahora ha habido muy poca actividad del fiscal respecto de encontrar cuál es el delito precedente. Ahora, el hecho de que sean fondos del extranjero y de un gobierno extranjero. Sí, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, y tú lo señalaste bien, es esto de la carta probaría efectivamente que la carta de Hugo Chávez, dirigida al presidente Humala, probaría que hay efectivamente dinero venezolano, probablemente proveniente de las arcas públicas venezolanas, lo cual podría ser precisamente ese delito precedente que se está buscando. Sin embargo, esta es una prueba bastante endeble, ¿no? Que no resiste, por lo menos a primera vista, el menor análisis. Yo esperaría mucho más de lo que se pueda hacer en el caso de las empresas brasileñas, porque allí hay una investigación, en el caso de Lava Jato, ¿no?, que podría eventualmente entregar algún tipo de solidez probatoria para probar que ha habido un delito también, ¿no?, relacionado
con el caso brasileño, que se vincule a este caso y pueda permitirse que se encuentre un delito precedente para imputar delito de lavado de activos. Digamos, de corroborarse, de confirmarse que la carta no era del extinto Hugo Chávez, no es pues una herida mortal a la investigación tampoco, porque queda todos los otros hechos que se han recogido, o sí le causaría mucho daño. Entonces, yo creo que mediáticamente tal vez sí, pero no al todo el expediente. No a todo el expediente, pero sí entiendo que lo que produciría es, en primer lugar, que esa persona que entregó la carta, ¿no es cierto?, como parte de su colaboración, porque entiendo que es uno de los colaboradores eficaces, primero pierde la condición de colaborador o simplemente no se perfecciona, porque hasta ahora me parece que no hay, todavía no han obtenido la condición de colaboradores eficaces. Pero en segundo lugar, esa persona sería además denunciada por delitos contra la Administración de Justicia, en este caso sí se da cuenta, o sea, y con él, digamos, con este cese de su condición de colaborador, pues, también le caerían todas las posibles declaraciones que él ha hecho en torno al proceso, ¿no? Digamos, de corroborarse o de probarse que la carta no es de Hugo Chávez, de ocurrir eso. A ver, es un daño mediático, pero no un daño procesal. El daño mediático no solo sería trascendental, sino incluso se pondría en evidencia una actitud poco prudente del Ministerio Público de presentar una carta de esa naturaleza sin hacer las respectivas constataciones materiales. A ver, es una prueba complicada, ¿no? Estamos hablando de una persona que ya está fallecida, entonces habría que oficiar pues al gobierno venezolano para que remita documentos firmados en original respecto a que los que figuren en su archivo y compararlos con los que se tienen en esta carta para poder de esa manera verificar si se trata de la firma del expresidente Hugo Chávez. Entonces, pero volvemos al punto de origen, y eso es lo trascendental. Si el dinero vino de Venezuela o no vino de Venezuela, es una cuestión de Estado que desde la perspectiva de los vinculados al Partido Nacionalista rechazaron permanentemente, cuando en mi opinión personal desde el primer momento que el dinero venga de Venezuela o no venga de Venezuela es irrelevante para el delito. Para el delito, claro, porque para campaña sí. Así es. Esa es otra cosa. Claro, la herida política es muy profunda si es que se reconoce eso. Pero acá se parte de otra hipótesis, además, que se funda prácticamente un partido para recepcionar los fondos. O sea, es casi como que fundas un partido porque a través de él te vas a enriquecer, que viene a ser el negocio del partido político. Yo creo que esa afirmación que ha hecho el fiscal es casi muy temeraria. ¿Por qué razón? Porque tendrían que haber, el fiscal va a tener que demostrar a lo largo del proceso que el Partido Nacionalista solo se fundó exclusivamente con una finalidad: captar fondos para enriquecerse indebidamente. Esa tendría que ser su finalidad, pero ojo, captar fondos respecto de los cuales yo tendría que haber probado el origen ilegal de los mismos. Y el origen ilegal de los mismos el día de hoy no lo puedo acreditar de ninguna manera, porque si proviene de Venezuela, ¿no es cierto?, yo tendría que establecer que necesariamente han provenido de un acto ilegal. No puedo presumirlo, porque para condenar voy a requerir... ¿A usted le queda dudas de eso? Más, ya, lo saco un ratito del tema estrictamente legal y técnico. ¿Le queda dudas de eso? De que se utilizó el partido para enriquecerse, o sea, empiezan a llegar estos fondos y de pronto uno no ve una especie de... o sea, digamos, de pronto no estás frente a un partido que dice, vamos, qué modernidad, el local que hay del Partido Nacionalista, toda la campaña sino lo que se empieza a registrar inmediatamente es un boom inmobiliario de viajes, de adquisiciones de bienes de lujo por parte de Ollantumala y Nadine Heredia. Que no digo que pues de todos los fondos que llegaron fueron totalmente para eso, pero hay un aprovechamiento familiar. Y yo le podría decir, mi perspectiva puede ser totalmente personal y podría coincidir con la suya, pero no me sorprende tampoco, porque lo hemos visto también en el caso Toledo. Entonces, también. O sea, entonces, a ver, que existe una sospecha, si quiere, flotando. Tiene que también área, llegar hasta el fondo, por supuesto. Sí, ahora, en el caso de él es ya siendo gobierno, ¿ah? Y eso. Ya siendo gobierno. Justo lo quería decir, porque hay que establecer una diferenciación del ámbito temporal. El fiscal está investigando la campaña anterior. Recuerde usted que en el tema Lavallato, los involucrados en Lavallato están ligados a que por su condición de funcionarios públicos peruanos permitieron que empresas brasileras les dieran coimas para de esta manera asegurarse la presencia en obras públicas. En el caso de la investigación a Nadine Heredia son por hechos donde ninguno de los dos era funcionario público.
Entonces, si recibieron dinero de Brasil, no recibieron dinero de Brasil para su campaña, sería mucho más discutible respecto a la comisión de un acto ilegal, porque serían aportes que hace una empresa para poder fomentar que estas personas lleguen a ser candidatos. Yo tendría que acreditar, y eso sería mucho más complejo, y no es la hipótesis del Ministerio Público, por lo menos no así de clara, que los funcionarios brasileños le dieron dinero con la condición de que si llegaban a ser gobierno tendrían que darles obras públicas. O sea, esa construcción es casi imposible de demostrar. A ver, denos la mano, señor Arbizu, porque la verdad que hasta yo, hasta en mi caso, que he seguido de cerca la investigación periodística, ya escucho y me da una sensación de que aquí no pasó nada. No, es que ese último caso que planteas el doctor Rodríguez no es el caso de lavado de activos, pues. Él está hablando de la posibilidad de que los empresarios brasileños hubiesen podido, con la expectativa de que estos señores fuesen a hacer gobierno, entregado dinero, lo cual podría configurar incluso el delito de colusión. No hay allí, no se está imputando el delito de colusión, se está imputando el delito de lavado de activos. Lo que tendría que probarse efectivamente es que el dinero que se entregó, si se entregó en principio, tiene origen ilícito, y eso se está investigando en el caso Lava Jato en Brasil, porque se está investigando a estas empresas. Si el dinero efectivamente tiene origen ilícito por lo que hubieran podido hacer los funcionarios de Odebrecht y OAS en Brasil o en cualquier otro país, ¿no es cierto? Ese dinero sería el que aquí el Partido Nacionalista, la señora Heredia habrían lavado, ¿no? Claro. Esa sería la hipótesis. Sí. Y creo que es bastante más manejable, y en eso sí coincido con el doctor Rodríguez, que el tema de Venezuela, ¿no? Ok, pero digamos, además en el caso de todo lo que se está investigando en Brasil, y también respecto a lo que se está investigando respecto a Venezuela, es que sí había un financiamiento de partidos, o sea, financiamiento desde Venezuela a partidos políticos de otros países. O sea, hasta en España están investigando el tema del partido Podemos, lo que ha pasado con la señora Kirchner. O sea, pues tan alucinante no es. ¿No es cierto? O sea, en el caso de Brasil también, el tema se financiaban incluso con anterioridad por si llegabas. El delito presente. Realmente, yo lo que he escuchado en la imputación del fiscal es que se habló de delito de peculado, ¿no? En Venezuela. Va a ser muy difícil que esto se pueda probar a nivel de la justicia venezolana en este momento, y por tanto pues creo que todavía es una línea del proceso que es bastante débil. Ya. Entonces, a ver, déjenme entender, porque los reales que estamos frente a una serie de hechos que sí te configuran que aquí algo raro y cochino pasó. ¿No es cierto? Ahora, ya cuando entra el terreno legal, entran los abogados y ya nos empiezan a complicar todo, con el respeto de ambos, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora resulta que ya no habría nada, pero yo digo, ¿significaría esto que tiene que ver más con la forma en que lo presenta y lo sustenta y la hipótesis que desarrolla el fiscal? Ese es el punto que estamos ahorita discutiendo, que ha habido ahí de repente, pues, algo que se ha pasado por alto. ¿O era el único camino que le quedaba, presentarlo de esa manera? A ver, empezamos, doctor Rodríguez. A ver, yo creo personalmente, de lo que he escuchado, vuelvo a repetir, no he estado en la audiencia, no he revisado esa hipótesis, ¿cómo la va a demostrar el fiscal? Me dice usted, por ejemplo. O sea, ¿cree que sí, de repente ha sido muy audaz? Yo creo muy temerario en la hipótesis. La hipótesis ha sido muy temerario, ha ampliado innecesariamente su pretensión de investigación, y ampliarlo de esa manera lo coloca en una situación pues de debilidad, porque va a tener muchos flancos que cubrir a la larga de la investigación. Algunos de ellos jamás va a poder corroborarlos para poder llegar a una eventual sentencia que pueda generar una pena material. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es que en este modelo los fiscales están perdiendo que la perspectiva ligada a los casos de imputación tiene que ser sólido. Y yo no tengo que ampliarme tanto, me basta con un solo hecho puntual y claro que a partir de ese me agarro y de ese no me muevo. No tengo que pruebo eso nada más. Correcto, no tengo que ampliar tanto porque eso me genera bastantes flancos claro, que van a ser definitivamente totalmente atacados por la defensa, y lo más probable es que como no voy a poder demostrar alguno de ellos, se me comienza a caer toda mi imputación. ¿Es probable, es posible eso? ¿Coincide, señor Arbizu? Mira, Rosana, yo creo que en esencia sí. Creo que el fiscal lo que ha hecho es además
adelantar una serie de actuaciones que debió reservarse para otra etapa del proceso. Es decir, aquí se discutía básicamente un incidente, no se discutía el tema de fondo, y sin embargo él ha puesto básicamente todas las cartas sobre la mesa, ha quemado las naves, innecesariamente. Sin embargo, yo sigo pensando que sí hay un caso acá y que es perfectamente posible en la etapa de instrucción empezar a copiar las pruebas que entreguen algún tipo de convicción al juez, ¿no? Bien, bueno, pues veremos en qué termina toda esta historia, ¿no? Y cómo se termina manejando pues todos estos hechos que se ha ido recabando pues periodísticamente principalmente, no solamente estoy hablando del caso que por ese panorama, sino de varios medios que han ido aportando una serie de informaciones pues para que no termine simplemente archivándose porque no se manejó bien a nivel fiscal. Ojalá que no. Es que la estrategia del Ministerio Público tiene que ser totalmente distinta a la tradicional. En el nuevo modelo, el fiscal, ¿no?, maneja una hipótesis de incriminación, es decir, yo quiero que esta persona acabe sentenciado. Entonces yo tengo que manejar mis cartas de manera absolutamente estratégica para llegar eventualmente a ese momento. Si yo comienzo y abro todas mis cartas al inicio, estoy generando, ¿no?, en la defensa todas las posibilidades de ir atacando, porque adicionalmente a ello se parte de la idea, y eso es lo correcto, que en este momento me bastan indicios razonables para investigar a alguien. Pero los indicios razonables son absolutamente insuficientes cuando yo quiero condenar, porque tengo que tener la convicción absoluta de la responsabilidad. Entonces, claro, hay un serie de elementos que usted misma como periodista se da cuenta que son débiles. La carta es muy débil. La exigencia de que esto tenga un delito previo en Venezuela tiene mucha debilidad. El término lavallato tiene una ubicación temporal, y eso es importante, que va el fiscal tener que trabajar durísimo. ¿Por qué? Porque tendría que acreditar que el dinero de Brasil llegó para aquel momento. Porque si acredita que el dinero llegó en este momento, es otro delito, no tiene nada que ver con esa investigación. Es decir, se le comienzan a generar complicaciones por haber puesto las cartas de esa manera en la mesa, cuando en la audiencia del día antepasado, lo único que tendría que haber hecho el fiscal es decir, oiga, ¿esta persona tiene arraigo o no tiene arraigo? ¿Tiene familiares que viven en el extranjero? ¿Tiene amigos que viven en el extranjero? ¿Tiene bienes en el extranjero? ¿Tiene cuentas en el extranjero? Que me hacen dudar de que va a permanecer en el Perú. Esa discusión medular no se produjo. Por lo tanto, a mí sí me generan mis dudas de que esta medida sea pues desproporcionada, porque también desde una perspectiva de una persona como ella, que es políticamente expuesta, porque es la esposa del presidente de la República y además la presidenta del partido, tendría que haber hecho el fiscal una labor un poquito más exhaustiva de poder vislumbrar que en ella existe un riesgo de fuga. Bien, doctor Arbizu, entonces, ¿debemos tener confianza en el trabajo fiscal? En este trabajo fiscal, bueno, ¿o qué tiene que ajustarse en todo caso? Sí, yo creo que le ha dado mucha más importancia, ¿no?, a discutir el tema de fondo. Efectivamente ha mostrado prácticamente todas sus cartas, no se ha concentrado en lo esencial de esta diligencia, que era probar el riesgo de fuga de la señora Heredia. Desde esa perspectiva y técnicamente, repito, creo que la medida tomada no es lo suficientemente sólida. Sin embargo, yo creería que en lo que resta del proceso es perfectamente posible empezar a encontrar algunas pruebas que relacionen, ¿no?, lo de Brasil, por ejemplo, con la entrega del dinero, ¿no?, lo que podría sustentar mucho mejor la imputación. Esperemos a ver cómo se desarrolla este proceso que recién ha empezado, ¿no? Insisto. Así es. Bien, muchísimas gracias a los dos por participar y por permitirnos aclarar ya el tema mucho más técnico respecto a este caso, en el que yo sí coincido. Hay pues una serie de hechos pues que sí demuestran por lo menos una fotografía que aquí hay que investigar y a fondo. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bien, son ya las 9:06 de la mañana. Nos hemos pasado algunos minutos, momento de hacer una pausa en el programa, y al regresar conversaremos respecto al tema político de la semana, todo lo que ha venido ocurriendo, estos puentes que se están buscando crear entre el PPK-usismo y el fujimorismo, además también de otras alianzas. Estarán en estudio el señor Carlos Monge, vocero del Frente Amplio, Luis Taís, politólogo, y también el señor Luis Núñez. Ya regresamos.